Como a muchos les gusta llamar Suiza del Oriente, estamos hablando del país del Líbano, el país de la belleza y la paz. El 16 de abril de 2011, concretamente en la capital libanesa Beirut, ocurrió un crimen como cualquier crimen. Los motivos son claros y la historia repetitiva y no es nueva, pero en otros países y otros lugares. La extrañeza comenzó cuando el mismo crimen se repitió más de 10 veces. El mismo método de asesinato y el mismo grupo de personas fueron atacados cada vez. Y lo más extraño, todos los crímenes ocurrieron en un solo lugar, como si el asesino estuviera disfrutando de un juego. Todo el mundo cree que este criminal es un asesino en serie, pero a medida que los crímenes continuaron y la investigación continuó, la verdad fue algo completamente diferente. Bienvenidos a una nueva historia de Crimen sin Fronteras, caso cerrado. Aquí encontrarán historias extrañas e interesantes que realmente sucedieron. Cada vez les llevamos a un país diferente para contarles una historia de asesinatos, robos y muchos crímenes extraños. Antes de comenzar con el caso de hoy, les pido con todo cariño que me apoyen con un me gusta, escriban algo en un comentario y compartan este video. Y para aquellos que nos ven por primera vez, no olviden suscribirse. Gracias. Hoy les contaré una historia en Líbano que ha desconcertado a los investigadores y a la prensa libanesa. A lo largo de meses de crímenes, la pregunta más frecuente es: ¿cuál es el motivo detrás de todo lo que está sucediendo? Los datos indicaron que este asesino no era un ladrón, sino más bien un agente cuyo objetivo era reactivar la guerra civil en el Líbano. El inicio fue el 16 de abril de 2011, concretamente en la zona de Burj Hamud en Beirut, con un taxista sirio llamado Raja. Un cliente le pidió que lo llevara a una zona llamada Beshamun. Esta zona estaba a 28 kilómetros del lugar en el que se encontraban. El conductor se negó y le dijo que era una distancia demasiado lejana. Sin embargo, el pasajero le ofreció $50 por el trayecto. Digamos que le ofreció 5 veces la tarifa habitual, o, en otras palabras, un salario de un día completo de trabajo. Por supuesto, sin discusión, el taxista estuvo de acuerdo y se dirigió hacia esta zona. Mientras se encontraban en la vía, llegaron a un lugar donde había un desvío que conducía a una zona montañosa. El pasajero le pidió al conductor que ingresara por este desvío para acortar el camino, pero el conductor se negó y le dijo: «Este camino nos llevará a un lugar completamente diferente». Sin embargo, el pasajero insistió y le dijo que conocía bien el camino, y de hecho entraron en esta calle. Un momento después, el pasajero le pidió al chofer que detuviera el taxi, ya que necesitaba atender una necesidad fisiológica. El conductor detuvo el auto, y en cuestión de segundos, el pasajero salió, puso un arma detrás de la oreja derecha del conductor, le disparó y lo mató inmediatamente. Luego abrió la puerta del auto, arrojó el cuerpo al costado de la carretera y robó el auto, y siguió su camino. El segundo día, exactamente a las 11 del mediodía, vecinos de la zona descubrieron el cuerpo. Avisaron a la policía, que acudió de inmediato y descubrió la identidad del cuerpo. Ese mismo día, al cabo de unas horas, la policía vio el coche, pero lo encontró en un segundo lugar, a 50 kilómetros del lugar del cadáver. La razón por la que me centré en estos puntos es para que ustedes sepan que esto no fue una coincidencia. El asesino salió de una zona del centro de Beirut y se dirigió a una zona del sur. Allí mató al conductor, tomó el automóvil y lo dejó en la línea del mar en una zona del norte. Y al inspeccionar el auto, encontraron el mismo tipo de sangre que la de la víctima y se robó todo: el dinero, la radio, el retrovisor, todo lo que pudo llevarlo del coche, pues lo llevó. Con estos datos, el crimen estuvo claramente motivado por el robo. Este tipo de delito es conocido a nivel mundial, es decir, este tipo de incidentes en particular se han repetido muchas veces en todos los países del mundo, por lo que la policía trató el asunto como cualquier otro delito. Investigaron, pero todo hacía pensar que se trataba de un delito motivado por robo. Pero lo extraño es que después de solo una semana, ocurrió otro crimen. Es exactamente igual que el primero, pero la persona asesinada no está identificada. Ni siquiera se sabe si era un taxista o una persona común. Lo importante es que había una clara similitud entre los dos crímenes. Los dos fueron asesinados de un balazo en la cabeza y detrás de la oreja derecha.
y la bala era del mismo tipo, proveniente de una pistola calibre 7 milímetros. Lo más extraño es que esta persona no contaba con ningún documento oficial que acreditara su identidad, pero tenía dinero en el bolsillo. Es decir, la situación aquí fue un poco diferente. ¿Por qué? Porque fue asesinado de la misma manera, pero no fue robado. En cualquier caso, digamos que fue un crimen y sucedería. Pero después de 4 días, la policía encontró un taxi. El auto estaba estacionado en un lugar deshabitado. La forma en que estaba estacionado el auto era como si el objetivo del asesino fuera mostrarle el auto a la gente, porque cuando la policía la encontró, no estaba estacionado ni en el lado derecho ni izquierdo de la carretera. Lo dejó en medio del camino con las puertas abiertas. Recuerden este punto porque es muy importante. Las 2 puertas delanteras estaban abiertas. Por supuesto, todo lo que había en el auto fue robado, y también esta vez el retrovisor no estaba. Está muy claro que es la misma persona que cometió ambos crímenes. Pero la ironía que nunca se entendió fue que la segunda víctima no estaba identificada. Al mismo tiempo, el taxi en el que viajaba no estaba registrado legalmente. El auto tenía una placa, pero era falsa. Sin embargo, la víctima fue vinculada al auto porque los policías encontraron sangre cubriendo todos los asientos del auto. Y después de analizarla, resulta que pertenecía a la última víctima, pero la policía no pudo determinar la identidad del asesinado. No sé si esto es una coincidencia o todo estaba planeado. ¿El asesino conocía al dueño del auto y sabía que su auto era con placas falsas? Son preguntas que no tienen respuestas aún. El asesino también era anónimo. La policía no pudo proporcionar ninguna información sobre él, pero tenían una idea inicial al respecto. Solo un mes después, ocurrió el tercer crimen. Es el crimen más importante entre todos los crímenes ocurridos. Lo que ocurrió fue que un taxista llegó a la zona de Burj Hamud y de allí subió con él un cliente para llevarlo a un lugar a 20 kilómetros de allí. Y en medio del camino le pidió que detuviera, ya que necesitaba atender una necesidad fisiológica. Y como de costumbre, luego de bajarse del auto, se dirigió al lado del conductor y le disparó en la cabeza, debajo de la oreja derecha, con una pistola calibre 7 milímetros. Pero el conductor, a pesar de recibir un balazo en la cabeza, pudo sacar un cuchillo que tenía y apuñaló al agresor. Se produjo una pelea dentro del auto y el auto se llenó de sangre, la sangre del taxista y la sangre del perpetrador. Pero lamentablemente el conductor se desmayó. El delincuente pensó que estaba muerto, lo sacó del auto y lo arrojó a un costado de la carretera. Siguió su camino como si nada hubiera pasado. Afortunadamente, una hora después, el taxista fue encontrado por unos transeúntes. Estaba sangrando mucho y respiraba con dificultad como si fuera roncando. Se avisó a la policía y lo llevaron rápidamente al hospital. De hecho, el hombre sobrevivió, pero está en coma. Hasta ahora han ocurrido 3 crímenes. 2 de ellos murieron, pero uno sigue vivo. Se desconoce su destino. Y si vive, ciertamente cualquier información que diga ayudará a conocer la identidad del asesino. Pero si muriera, el asunto será ambiguo y no habrá pruebas. Esta es la única esperanza que le queda a la policía. Quizás si despertará el conductor de su coma, ayudaría a la policía a identificar al criminal. Lo importante es que después de 2 días, la policía encontró el taxi y a través de su investigación preliminar, concluyó que el crimen era del mismo método que los de antes. Se encontraron los papeles que acreditan la identidad de la víctima y en el auto se encontró todo. Significa que el delincuente no robó nada, pero notaron que había mucha sangre en el asiento del conductor y también sangre en el asiento trasero del auto. Tras el análisis preliminar de las muestras de sangre, los investigadores descubrieron que había una segunda sangre que no pertenecía a la víctima y que tal vez el conductor se resistió e hirió al delincuente con un objeto punzante. Se transfirieron las muestras de sangre al laboratorio para realizar pruebas de ADN, para descubrir a quién pertenece y llegar al asesino. Pero en 2011, el ADN no era tan popular en expedientes criminales como lo es hoy en el Líbano. Cuando las autoridades arrestan a un criminal, solo le tomaban una fotografía, sus huellas dactilares y su información personal. No le toman muestras de ADN. La policía no tiene una base de datos de ADN de los delincuentes, porque si tuvieran una base de datos de ADN, tomarían la muestra obtenida del taxi y la cotejarían con las muestras que tienen, y así identificarían a quién se pertenece. Pero en ese momento,
Los investigadores se contentaron con quedarse con la muestra de ADN, pero tras examinar las escenas del crimen y los coches, ya tenían una idea sobre el asesino, que según ellos es un asesino en serie, muy profesional debido a su capacidad para matar a las víctimas rápidamente y con gran precisión, con solo una bala. Mata con total tranquilidad y limpia el coche de huellas dactilares después de cada asesinato. Está bien entrenado en el uso de armas y puede ser un militar o un espía que trabaja para algún país, y su objetivo es crear caos en el país con fines políticos. Su asombrosa capacidad para repetir el mismo crimen de la misma manera, en el mismo lugar, con la misma arma, al mismo tiempo y contra las mismas personas que son las taxistas. Todo esto no lo puede hacer una persona común. Los investigadores también observaron que, en el primer y el segundo taxi, el asesino limpiaba los coches con alcohol, lo que significa que es una persona, está acostumbrada a este tipo de delitos y es muy cuidadosa. Pero seguro, queridos seguidores, ustedes se estarán preguntando, ¿cómo este criminal profesional pudo olvidarse de limpiar los restos de su sangre del último coche? La respuesta es, según la opinión de los investigadores, su lesión fue grave y tuvo que abandonar el coche hasta poder recibir tratamiento inmediatamente. Dedujeron esta información de dos cosas. La primera es que en este crimen no robó nada del auto, lo que quiere decir que no estaba concentrado, y llegó a un grave estado. Lo segundo es que el coche no estaba muy lejos del lugar del crimen. Ciertamente salió rápidamente del auto para ir a recibir tratamiento. Tras el tercer crimen, se formó una unidad especial de investigación para localizar al asesino lo antes posible. Por supuesto, todos esperaban que el único testigo despertara del coma, porque seguramente tenía información que llevaría a la identidad del asesino. Pero en esta etapa del caso, después de solo 3 semanas, ocurrió el cuarto crimen. La cuarta víctima fue también un taxista de origen iraní llamado Ahmed Fateh, en el mismo lugar, es decir, Burj Hamud, y el mismo método de matar. Pero esta vez hizo un nuevo movimiento. Esta vez quemó el coche con el conductor dentro, lo que confirma que su objetivo era ocultar las pruebas. Sin embargo, tras las investigaciones forenses, se constató que la víctima murió a causa de un balazo debajo de la oreja derecha antes de quemar el coche. Este criminal provocó un estado de terror en Beirut, especialmente entre los taxistas. Los medios hablaban de este asesino día y noche, y la policía era completamente incapaz de resolver este misterio. La policía instaló puestos de controles por toda la ciudad. Nadie entra ni sale de la ciudad sin ser registrado. El país estaba lleno de puestos de controles. Los agentes de inteligencia se convirtieron en taxistas encubiertos. Su objetivo es atraer al asesino y atraparlo. Imaginen más de 50 de los agentes de inteligencia trabajando como taxistas. Aquí comenzaron a correr rumores desde los medios. Hay quienes dicen que es un asesino de fuera del país, y hay quienes dicen que es un asesino en serie, enfermo mental, y hay quienes dicen que es un espía, y muchos otros rumores. La única preocupación de los medios era atraer seguidores y espectadores, por lo que inventaban historias que no tenían conexión con la verdad. Pero en realidad era una crisis difícil la que atravesaba el país después de estos delitos, que obligaron a los taxis a dejar de salir, y solo quedaron algunos que necesitaban trabajar. Incluso el ministro del Interior, en una rueda de prensa, dijo que supervisaba personalmente la búsqueda del delincuente. Los investigadores concluyeron que el delincuente vive en la misma zona, y es imposible que sea un extraño, porque todos los delitos ocurrieron en el mismo lugar. Por eso la policía centró su búsqueda y sus investigaciones en la zona de Burj Hamud, donde ocurrieron todos los crímenes, porque el delincuente aparentemente vive en esta zona y la conoce muy bien, pero no llegaron a nada. La policía volvió a la hipótesis de que el asesino es un asesino en serie y tiene una obsesión con este grupo de personas, es decir, los taxistas. Aquí la policía pidió a todos los canales de televisión que no tocaran este tema, porque la fama es el combustible de un asesino en serie. Cuanto más hablan los medios de él, más aumenta su popularidad y quizás aumente el número de muertes. Esto es cierto y es algo que los asesinos en serie tienen en común. Al mismo tiempo, surgió una nueva hipótesis de que el asesino fue contratado y llevaba a cabo una agenda en beneficio de los países que no quieren la paz en el Líbano, porque en ese periodo fue el comienzo de la guerra en Siria y hubo un gran éxodo hacia el Líbano, y los libaneses estaban divididos entre los que se oponían a la entrada de los sirios
y los que estaban de acuerdo con su entrada al país. Esta hipótesis se vio reforzada por el hecho de que el asesino estaba matando en la misma zona, pero dejaba los coches cada vez en un lugar diferente, una vez en una zona musulmana y otra vez en una zona cristiana, lo que llevó a la policía a sospechar que este asesino era contratado y quería iniciar una guerra civil entre los habitantes de la capital Beirut. También porque las víctimas eran de diferentes nacionalidades, iraníes, sirias y libanesas. ¿Todo esto es una coincidencia o está bien planeado? Pues hasta el momento no hay ninguna respuesta convincente. Nada está claro y el motivo del asesinato es desconocido y misterioso. En ese momento, el jefe de Estado emitió un comunicado y ordenó que en el plazo de una semana se ponga fin a este tema. Y ustedes, mis amigos seguidores, escríbanme. ¿El criminal es un asesino en serie o otro tipo de criminal? Veamos sus predicciones. Pero mientras tanto, ocurrió un milagro. El único testigo de estos crímenes despertó del coma. Los investigadores y todos quedaron sorprendidos por la inesperada verdad. La sorpresa es que quien cometió todos estos crímenes y ocupó a los investigadores y a la opinión pública libanesa no es una persona, sino dos personas. El primero tiene el pelo largo y negro y el segundo tiene el pelo corto y castaño. Sus edades rondan los 40 y sus acentos indican que son de origen libanés. Esta información sacudió a los investigadores. ¿Cómo es que los investigadores no pensaron que sea posible que el criminal tuviera un segundo cómplice? ¿Cómo no se les ocurrió la idea desde el principio? Aquí los investigadores llegaron a una nueva hipótesis: el escuadrón especial que rondaba por la noche buscando al delincuente. La verdad, buscaba a un joven y no a unos criminales de 40 años, por lo que es posible que estos dos delincuentes viajaran con uno de los policías en el taxi, pero con sus experiencias sabían que era policía y no le hicieron nada. Lo importante es que el conductor dijo que durante su trabajo viajaban con él dos personas y le dijeron que los llevara a cierto lugar. En el camino, uno de ellos, que estaba sentado a su lado, le pidió que detuviera el taxi, ya que necesitaba atender una necesidad fisiológica. Entonces se detuvo el auto, mientras el segundo, que estaba detrás de él, le apuntó con un arma y antes de disparar, sacó un cuchillo y lo hirió. Y no recuerda nada después de eso, porque recibió una bala en la cabeza. Afortunadamente para él, la bala no le dio en la cabeza, sino que pasó por un lado del cuello, y así sobrevivió. Esto explica que todos los disparos en la cabeza de las víctimas fueron por detrás de la oreja derecha. La extrañeza en esta historia sigue. Luego de que el conductor se recuperó por completo, la policía le mostró a algunas personas quienes tengan antecedentes penales. Desde el primer momento y la primera vista, reconoció a uno de ellos y dijo: «Este era el que estaba sentado a mi lado». La policía lo arrestó y comparó el ADN de la sangre encontrado en el auto, pero no coincidía con él, y la policía dijo que podría ser de la persona que estaba detrás del conductor, el segundo cómplice del crimen. La policía aquí dijo que el caso estaba resuelto, y terminaron, esperando a que arrestaran a la segunda persona. Pero la mayor sorpresa llegó 2 días después, cuando se cometió otro crimen con las mismas características. Los delincuentes se han vuelto más peligrosos que antes. Es que matan al taxista de la misma manera, y luego toman el taxi como si fueran taxistas, buscan clientes y los matan también. Imagínense que en una semana matarán a 6 personas. Cada vez matan al taxista, luego buscan a un cliente, lo matan también y lo arrojan a la calle. Por supuesto, todas estas conclusiones fueron sacadas por los investigadores después de una investigación amplia y exhaustiva. Incluso la policía ha comenzado a sospechar que los delincuentes tienen una conexión con algunos policías, porque es extraño que todos estos crímenes ocurran mientras todos los policías los buscan, y es imposible que estos delincuentes no viajaran con un taxista que trabaja para la policía, porque casi todos los taxistas son policías encubiertos. El número total de muertes ha superado las 10 víctimas. Todos fueron asesinados de la misma manera, un balazo de 7 milímetros debajo de la oreja derecha. La policía está confundida y no tiene respuestas, y la situación es muy mala en la capital libanesa. Un estado de terror y tristeza en la ciudad de Beirut. Todos los días hay manifestaciones masivas exigiendo la pronta detención de los delincuentes. La policía llevó a cabo inspecciones como nunca antes lo habían hecho en la historia del Líbano. Irrumpieron en muchas casas, parques de diversiones, hoteles, en todos los lugares. Pero como es habitual, no llegaron a ningún resultado.
Solo confirmaron que los delincuentes son residentes de esta zona, la zona de Burj Mahmud, porque durante el periodo de inspección no se cometió ningún delito. Pero el 12 de octubre de 2011, los delincuentes aparecieron nuevamente. Tomaron un taxi, luego mataron al chofer y lo tiraron a la calle. En la misma zona que estaba fuertemente vigilada, se llevaron el coche para buscar otra víctima. De hecho, un cliente viajó con ellos. Por supuesto, el cliente no sabe que son delincuentes. Casualmente, era un soldado con rango de cabo. Su nombre es Siad. Le robaron el dinero que tenía, que eran exactamente $29, y también le robaron el teléfono móvil. Lo bajaron del auto y lo pusieron contra la pared. Este soldado pensó que el asunto terminó, y solo se trata de un robo, pero lo mataron de la misma manera y lo arrojaron junto a la casa de un oficial libanés de alto rango, y también es una coincidencia. Todas estas coincidencias han causado confusión en la policía. Parece que los delincuentes estaban desafiando a la policía. ¿Te imaginas que mataron a un cabo del ejército y arrojaron su cuerpo frente a la casa de un oficial de alto rango del ejército? Cualquiera que escuche esta historia dirá que no es una coincidencia, pero les digo que todo fue una coincidencia, porque soy el único que sabe el final de la historia. Ustedes todavía no saben el final. Sí, todo fue una coincidencia. Y como dicen, todo lo que sube, baja, todo tiene un final. Los delincuentes, después de todos los crímenes que cometieron con gran profesionalismo, hicieron algo inesperado. Cuando robaron el teléfono de la última víctima, Siad, se lo vendieron al vecino, y el vecino se lo regaló a su hijo de 13 años. Por supuesto, la policía lo estaba rastreando, y estaba observando y esperando que alguien pusiera una tarjeta SIM en el teléfono para que puedan determinar su ubicación. Cuando el niño puso su tarjeta SIM en el teléfono y lo encendió, llegó una señal a la policía. La señal telefónica estaba a solo 200 metros de la comisaría. Por supuesto, la policía allanó la casa, encontró al niño, a su padre y a la madre, y los llevó a la comisaría. Después de interrogarlos, quedó claro que el teléfono lo compró el padre a su vecino, que vivía al lado de ellos, y no tenía nada que ver con los crímenes. Esto significa que los delincuentes, buscados por la policía desde hacía meses, se encontraban a solo 200 metros de la comisaría. La policía vigiló la casa durante 2 días y el 11 de diciembre de 2011 allanaron la casa. 5 personas fueron detenidas y todos son hermanos: Aziz, Mosa, Morris, George y Michelle. Luego de registrar la casa, encontraron el arma homicida calibre 7 milímetros, escondida dentro del horno. Los investigadores supieron que Michelle era el dueño del arma. El ADN que la policía encontró en el taxi, en uno de los crímenes, coincidía con el ADN de George. Después de extensas investigaciones e interrogatorios, resultó que solo George y Michelle eran los criminales. Lo inexplicable aquí es que los 2 hermanos criminales confesaron haber matado a 70 personas en diferentes ciudades durante años, y el motivo fue el entretenimiento. Ni robo, ni venganza, ni nada más, solo por diversión. También resultó que habían cumplido una pena de 9 años de prisión por matar a una anciana cuando tenían solo 20 años. Ese día, después de que se difundiera la noticia del arresto de los matones, todos los residentes de Beirut salieron a celebrar. Durante el periodo de juicio y en la primera sesión, negaron todos los cargos y dijeron que previamente habían confesado bajo amenazas y torturas, pero todas las pruebas estaban en contra de su negación, e incluso los crímenes habían cesado por completo desde que fueron arrestados. Lo curioso es que hasta hoy, es decir, en 2024, no se ha dictado sentencia definitiva sobre ellos, y ahora se encuentran detenidos en una prisión llamada Rumia. Esta es nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Y ustedes creen? ¿Serán condenados a muerte o cadena perpetua? Déjenme un comentario. Por cierto, el próximo episodio nos lleva a Rusia. Nos vemos pronto.